Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro Alero, los podcasts semanales en que uno se lee Marvel y DC, el que toca hoy y el otro es fútbol. Y acá estamos para seguir en este camino de directores y personajes, actores destacados de DC y de Marvel también. Y hoy toca, como verán, Joel Schumacher. Me resulta muy interesante hablar de este director siempre, ¿no? Fallecido en el año 2020, nos dejó un legado interesantísimo para el cine de superhéroes. Y yo creo que ha sido criticado bastante de forma injusta, ¿no? Creo que, a ver, hay que dividir las cosas. Él dirigió Batman Forever y Batman y Robin. Batman Forever en el año 95 tenía todavía una influencia muy grande del Batman de Burton. O sea, el Batman de Tim Burton era un Batman que había pasado hace muy poco, que había tenido un gran éxito, pero que ya la cuerda se había tensado, como ustedes conocen la historia, y no daba para más. Por ende, se dio un cambio de director que avaló Tim y que le dio el poder a Joel Schumacher para que él pueda encabezar la nueva saga de Batman. Para la secuela, para Batman y Robin, ya la cosa había cambiado un poco. Había otro tono, otras ideas. A ver, lo que yo valoro enormemente de Joel Schumacher es la audacia para presentar a Batman desde el lado psicológico en las dos películas. Más en la del 95, más en Batman Forever que en Batman y Robin. Pero creo que hay cierta audacia en presentar a Bruce como un personaje atormentado, pero esta vez en serio, que busca fijarse en cuáles son sus traumas y sus problemas. Y que de hecho, que nosotros lo hemos hablado acá, en el Schumacher Cut, en el corte original que estamos buscando que salga, de Batman Forever, bueno, ahí se hace mucho más énfasis y tiene mucho más sentido todo lo que sucede alrededor de la psiquis de Bruce. Eso me parece interesantísimo, me parece brillante en la estructura. ¿Por qué? Porque había que hacerlo en el año 95. Porque hoy es algo mucho más común, quizás, afrontar los personajes de un costado psicológico. Lo hizo Spider-Man 2 del 2004. Afrontar a Peter en ese caso como con un personaje con traumas, con un personaje que no puede equilibrar su vida. Bueno, acá se hizo bien. En esta especie de continuidad extraña que siempre han tenido estas películas, que uno no sabe si son secuelas directas o son... Para mí, yo los tomo como una semi-secuela, que quizás corresponde de alguna manera a lo mismo, pero en sí es una situación en la que no tienen que ver directamente. O sea, creo que lo que tiene que ver quizás es un poco la estructura y algo, y que se repiten a un que otro actor como Alfred, pero después yo creo que es algo totalmente distinto. No vamos a comparar el Batman de Keaton con el Batman de George Clooney, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? En su estructura, esos dos personajes. Creo que en Batman Forever es donde veo más optimizada la idea, donde veo que hay un desarrollo, donde veo que hay una estructura de Gotham sumamente atrapante. Ustedes saben de mi debilidad por Batman Forever, le he dedicado acá videos, hemos hablado este año cuando se dio el fallecimiento de Val Kilmer, he hablado de su Batman, de lo mucho que valoro Batman Forever, de lo que he ido cambiando, en mi opinión. Yo cuando vi Batman Forever no me había gustado, o la verdad es que la resistía bastante, quizás es que me gustaba un poquito. Pero después con el tiempo dije, che, la verdad es que no sé, y cada vez me gusta más. Y estoy a un paso de decir que es una obra maestra. Es así. Y tengo una especie de obsesión con la película. Me gusta mucho leer cosas, ver sobre todo de lo que pasa. Me pasa mucho con, lo saben también, con Batman del 89, Batman Returns. O sea, son mis dos películas eje de Batman. Pero el resto también, y Batman Forever ocupa un lugar muy especial. Me parece una linda aventura. Creo que Schumacher logró encontrar una aventura familiar, divertida y linda, y muy bien llevada a cabo. Creo que en la secuela, bueno, me parece que le faltó un poco más. Siento que creo que hay un Batman más pasado de rosca en ese sentido. Pero sin embargo, yo creo que hay cosas para rescatar de Batman y Robin. Creo que hay
una estructura de personajes interesante que creo que de alguna manera cumple con el propósito de divertir y siento que también le da un sello importante. Me parece que el mejor Schumacher se ve en Batman Forever, por lejos, desde la estructura de una película que logra basarse en Bruce y en Robin al mismo tiempo, ¿no? Fue, a fin de cuentas, el último director en traernos a Robin a la pantalla grande. Digo, hay un tema, primero, en el mérito de haberlo llevado bien, que creo que lo hizo muy bien, que no es fácil llevar a Robin, lo hizo muy bien, y después es un desmérito del resto que nunca se atrevió a poner casi nada de Robin, salvo ponerle el de Ben Affleck que mostraba ese traje de la muerte de Robin. Entonces ya sabíamos que Robin no iba a estar. Entonces, bueno, creo que en ese sentido hay un mérito detrás de Joel Schumacher en construir una historia que también, obviamente, que tuvo sus complicaciones, que creo que era una época distinta del cine, que Batman necesitaba regresar un poquito a otras épocas de su cine, ¿no? Necesitaba quizás volver un poquito a la base, decir, che, bueno, volvemos, hago estas películas que son por ahí poco más divertidas en el sentido del humor absurdo y más parecido a Adam West. Creo que también ha logrado, más allá de que por ahí hay algunas cosas que con Mr. Freeze y Poison Ivy que pueden llegar a no cerrar, creo que también hay una capacidad de darles un trasfondo a todos los villanos, a todos. Entonces eso es valorable, eso le da una estructura a la película. Creo que también lo que yo siempre valoro de Schumacher es que tuvo una altura tremenda para afrontar todo, porque primero no es fácil, y segundo, cuando surgió Batman y Robin, la gente se disgustó tanto, él fue el primero en salir a pedir disculpas. Y se disculpó todo el tiempo. Y hay un video que dice, la verdad es que mi objetivo era solamente entretener, perdón. Y me parece muy humano. Digo, no, uno no le puede caer. Digo, un tipo que el objetivo era entretener, la película salió mejor o peor, pero yo creo que en el punto de entretener lo cumplió. Y Batman y Robin, la verdad es que es una película que si bien tiene mucho para hablar y sabemos, creo que tiene puntos positivos y es una película interesante. Y me parece eso, creo que me parece muy valorable y de la altura de un tipo que fue gigantesco, que es parte de la historia de Batman, que por ahí cuando hablamos de Batman, hablamos de Nolan, de Tim Burton, hablamos de Zack Snyder o de Matt Reeves, y en realidad tenemos que hablar un poco también de Joel Schumacher. Por supuesto que tenemos que hablar de Joel Schumacher, es parte fundamental de la cronología de Batman. Es un tipo que le dio una impronta especial, un tipo que le dio un trasfondo, que lo dotó de villanos impresionantes, históricos, que la verdad es que prácticamente no los hemos vuelto a ver. O sea, al Acertijo lo volvimos a ver en 2022, Dos Caras, bueno, sí, ahí en la película del 2008, a Bane en el 2012, pero bueno, todavía Mr. Freeze y Poison Ivy no volvieron. Y les dio su propia idea, ¿no? Con estos disfraces tan particulares. Digo, armó, creo que también, eso es muy valorable, se arriesgó y armó toda una estructura estética súper interesante, desde los trajes, que pueden ser mejores o peores, te pueden gustar más o menos, pero hay un riesgo ahí, y hay una impronta, y hay un objetivo de estética que es sumamente atrapante. Desde Gotham hasta la cantidad de trajes que se usaron en Batman y Robin, hasta los trajes de Batman Forever, el traje de Robin en Batman Forever parece una maravilla, los de El Acertijo son excelentes, o sea, hay un criterio estético muy reconocible. Porque siempre se habla de la estética de como les digo, de Tim Burton, de Snyder, con esos colores más fríos, pero poco se habla de los colores coloridos, de los colores cálidos y de la estética colorida y brillante de Joel Schumacher. Entonces, en ese sentido, permítanme defenderlo, el gran Joel Schumacher, y bueno, recordarlo en su memoria. Les agradezco por haber estado al otro lado, los estaremos viendo el miércoles. Hasta tanto, que estén bien, nos vemos, chau chau.